Los roles en el coaching en verdad son variados, porque nosotros, como mencionaba, tenemos coach que trabajan en distintos ámbitos, desde el plano deportivo hasta el plano existencial, desde el plano emocional hasta el plano, ¿no es cierto?, de las creencias, los hábitos incluso, el lenguaje. Entonces, pero nosotros podemos resumir en un conjunto de competencias vitales para todos los coaches. Una de ellas es la comunicación. Es un elemento absolutamente vital. Y ustedes saben que la comunicación no es solamente el arte de saber expresar, el arte de saber convencer, sino también es la capacidad de escuchar. Y este elemento vital es una competencia que añadimos como segunda. O sea, el arte de hablar, de convencer, de hacer preguntas adecuadas, el saber escuchar. Y el saber escuchar no es solamente a través de los oídos, es mirar gestos, mímica, posturas y todos estos elementos que nos dan en mucho un conocimiento de qué es lo que está pasando con la persona. Esto me lleva a indicar que la observación es un complemento absolutamente vital en una labor de coach. O sea, tú observas todo, incluyendo elementos que pudieran parecer medio irreales, como si, por ejemplo, esta persona está sudando o no está sudando, si tiene palpitaciones mayores o menores, y ese tiene una serie de elementos que entran a tallar y mucho se desarrolla a través de la experiencia. El elemento final, como una competencia vital en el caso del coaching, es la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Ahora, de hecho, no llegarás a sufrir, pues, si es que es un caso de un quiebre emocional, tanto como sufre la otra persona, pero sí, definitivamente es la comprensión profunda de los sentimientos que pudiera estar teniendo. La empatía es un elemento vital, que no solamente es para el caso del coach, ustedes saben que es para el caso de cualquier persona, en verdad deberíamos desarrollar mucho el tema de empatía. Hay temas centrales dentro del coaching. Uno de ellos es el trabajo con los valores. ¿Y qué son los valores? Los valores son los principios fundamentales que deben regir el comportamiento de las personas. Entonces, estos valores tienen que estar cimentados pues, en una base ética sólida, en lo que debería ser lo más adecuado de justicia, equidad, responsabilidad, y es una serie de elementos que son elementos centrales. El tema de los valores es crucial como elemento, yo diría, columna vertebral, punto axial de todo el trabajo del coaching. Manejo de las relaciones, otro elemento tremendamente vital, especialmente cuando tú trabajas en coaching de tipo ejecutivo, coaching de equipos, o sea, el manejo de relaciones, cómo estableces los nexos. Y otro elemento fundamental es mantener una coherencia de pensamiento y acción. No puede ser pues, que un coach tenga un discurso A para un grupo, discurso B para otro grupo, discurso C para otro, porque al final, o sea, simplemente no está trabajando bien. No es cuestión de trabajar de acuerdo al público que tiene o a los coachees que tiene. O sea, si bien puede la metodología ir variando, cuando hablamos de coherencia es una forma de ser de la persona. Y el coach tiene que tener una forma madura, una forma equilibrada de comportamiento, no tener distintas caretas, ser una sola. Y ustedes saben, como líderes organizacionales, hay un elemento vital que precisamente es la base fundamental para un líder organizacional. ¿Cuál es? La coherencia. Ser una persona que tenga absoluta consistencia entre lo que dice y lo que hace, y los valores como elemento fundamental con relaciones adecuadas. Ahora, las actitudes que debe desarrollar un coach o una persona que quiere hacer esto es haciendo una especie de resumen. Saber escuchar, no solamente el tono, no solamente la inflexión, no solamente las palabras que dicen, sino cómo lo dice y qué postura tiene. Saber preguntar, la mayéutica, preguntas abiertas, preguntas de reflexión. Clarificar si la persona en este diálogo, porque el coaching es un diálogo muy interactivo, la persona tiene ciertos enfoques que de pronto no me son muy claros. Yo tengo que clarificar para ver qué es lo que puede trabajarse con la persona. No imponer, el coach no impone. Probablemente en otras disciplinas, a veces pues uno tiene que imponer las cosas. Por ejemplo, cuando uno está haciendo un liderazgo de tipo, digamos, mentoring o tipo consultoría o básicamente ordenando y disponiendo, pero un coach no impone, conversa, dialoga y si la persona es motivada, pues obviamente decide para dónde quiere ir, pero no impone. Y otro elemento fundamental como una actitud vital es no juzga.
Entonces, de hecho, los coaches, además de no juzgar, saber escuchar, saber preguntar y esa serie de elementos, tiene que haber un elemento también vital que yo desde ya lo menciono, es mantener todo lo que pueda conversarse en un proceso de coaching para uno mismo, para sí mismo, no divulgar, no mencionar. Esto es un elemento vital que puede generar definitivamente una creencia, una aceptación del coach, la credibilidad. Uno pierde credibilidad, ¿no es cierto? Ya perdió, no solo como coach, como jefe, como persona, como padre o como lo que fuere. Ahora, hay actitudes complementarias importantísimas para el coach. Una curiosidad permanente. O sea, un jefe que de pronto no es un coach profesional, también tiene que tener curiosidad por las cosas. O sea, ¿qué pasa con el alumbrado? ¿Qué pasa con el comedor? ¿Por qué la gente está demorando en la llegada? ¿Por qué la gente, no es cierto, no sonríe cuando yo llego? ¿Por qué la gente me mira de una u otra forma? La curiosidad es tremendamente importante. La escucha activa. ¿Qué es esto? Preguntar, escuchar, preguntar. En algún caso, un jefe saliendo del esquema coach, de pronto cuestionar algo, preguntar muy asertivamente. Eso es, reitero, saliendo del esquema tradicional del coach. Formulación de preguntas, saber formularlas en el momento preciso y en la oportunidad y en el tono adecuado. El elemento vital, luego, es la búsqueda del feedback, la retroalimentación. Porque si yo estoy hablando de un jefe que ordena, que dispone, de pronto, el caso del coaching no es pues el estilo ese. O sea, el jefe que decide ordena y de pronto muchas veces no recibe feedback. Puede que eso no sea bueno, pero eso pasa con frecuencia. Un coach siempre busca feedback. ¿Comprendiste? ¿Cómo fue? ¿Qué te dije? ¿No es cierto? Ese feedback, que incluso tú también traduces en repreguntas para ver si hay una clarificación adecuada de tu entendimiento. Y otro elemento vital en el coach es un tremendo deseo de aprendizaje. O sea, es imposible encontrar una persona que haya avanzado muchísimo en la vida. O sea, tenemos tramos enormes de crecimiento. Tú puedes tener 20 años, 40 años, 60 años, 80 años. Puedes tener muchísimos estudios, pero siempre hay una cantera inagotable de posibilidades de aprendizaje. Y un coach aprende no solamente de los libros y la bibliografía buenísima que existe, sino que además aprende de la vida y aprende de los coachees. Entonces, el deseo de aprendizaje es un elemento importantísimo. No solamente, reitero, en el coachee, también lo es y es fundamental en el coach. El deseo de aprender, el deseo de mejorar. En el coaching, finalmente, nosotros lo que buscamos es que esta relación, este diálogo amigable que establecemos, tenga pues como fin supremo las siguientes características o facultades que vamos a desarrollar. Que la gente, que el coachee accedan a sus propios recursos y los desarrollen. No olvidemos que todos tenemos un potencial tremendo y que accedan a sus propios recursos, penetren dentro de sí para extraer cosas y elementos que de pronto pues los tiene ahí y no se ha preocupado por conocerlos. Que aprendan de sí mismos y logren resultados extraordinarios que maximicen sus competencias. Y otro elemento fundamental, que amplíen enormemente su autoconfianza, la confianza en los demás, sus posibilidades de logros. Y todo esto se vincula con la definición que estuvimos dando. En la medida que vas generando conciencia y responsabilidad, se irá logrando estos elementos. Ahora, habría que aclarar que se ha hecho mucho una extensión de la palabra coaching, especialmente el tema ejecutivo, para incluir técnicas que derivan de otros lugares o de otras fuentes, como por ejemplo mentoring. Y muchos hablan líder coach y hablan también de un líder que es mentor, o un líder que es consejero, o un líder que dispone y ordena. O sea, pero definitivo es que el coaching, si hablamos exclusivamente en su origen y en su postulado más básico, es, y este es un resumen, esa gran metodología de utilizar preguntas abiertas para hacer que la persona reflexione y que eso se convierta en acción. ¿Para qué? Para desarrollar conciencia, responsabilidad y elementos complementarios como motivación, como deseos de cambio, como, ¿no es cierto?, un cuestionamiento que de pronto puede tener sobre algunos aspectos del statu quo que vive. Ahora, las técnicas de coaching mencionaba que son muchas y en los últimos años hemos visto una profusión de técnicas impresionantes, ¿no? Coaching sostenible,
éxtasis coaching, coaching para empresas, coaching en atracción, el coach clown, coach, ¿no es cierto?, con caballos, el shadow coach, el vocal coach, en fin. Lo cierto es de que sea cual fuere la aplicación, porque nosotros podemos hacer decenas de clasificaciones de coaching, el coach lo que busca es que la gente desarrolle, amplíe, ¿no es cierto?, sus posibilidades, sacando lo mejor que tiene de sí mismo. Y trabaja mucho en las fortalezas que tiene, y también habría que añadir algo. Puede trabajar mucho también que elimine algunas flaquezas, algunas trabas internas que pueden considerarse ciertas debilidades. O sea, es trabajar algunos elementos de quiebre que está atravesando, algunos elementos de debilidad que de pronto tiene, algunos elementos de circunstanciales que no le están permitiendo ver con un panorama mucho más claro a la vida y tomar acciones adecuadas, como también trabajar potencialidades, talentos, facultades, ¿no es cierto?, que la persona desarrolla. Estos dos elementos son importantes tener en consideración. No es uno solo, pueden ser los dos que entran a trabajar. Ahora, nosotros en particular podemos solamente dividir el coaching en dos grandes grupos, si ustedes quieren, para nuestro curso en todo caso. El coaching de tipo individual, personal, ontológico, yo prefiero llamar ontológico, porque onto es el ser, el coaching de desarrollo del ser. Tiene mucho que ver con una serie de denominaciones que se le ha dado, por ejemplo el self-coaching o coaching existencial, pero nosotros le vamos a llamar coaching ontológico. ¿Qué es el tema del coaching ontológico? Es aquel que comienza a trabajar muchísimo los cambios personales, cambios en la vida de la persona, en todos los escenarios, ¿eh?, como padre, como amigo, como hermano, como trabajador, como profesional, etc., como esposo. Entonces, el coaching ontológico. Bien, ¿y qué se trabaja en el coaching ontológico? Elementos internos vitales, como por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál es su criterio? ¿Cómo es su toma de conciencia? ¿Cómo son sus modelos mentales? ¿Qué paradigmas tiene? O sea, ¿cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son estos elementos de valores que pudiera estar teniendo? ¿Cuál es su posición como observador de la vida? Vale decir, su posición de existencia. Porque muchos llegan con posiciones existenciales que de pronto no son las más maduras, entonces se va trabajando ese elemento. ¿Cómo es el aprendizaje de argumentos de vida que ha ido desarrollando? O sea, algo así como guiones de comportamiento que lo ha aprendido en los primeros años y que a lo mejor lo tienen esclavizado con una visión de trepador, de perdedor o lo que fuere. Entonces, son clarificaciones que se da muy fuertemente con, obviamente, relación muy profunda entre las partes. Al final, la idea, resumiendo, es de que en el coaching ontológico tú ayudas a la persona, de una u otra forma, a que explore dentro de sí y emerja con una fuerza enorme todas las posibilidades de crecimiento personal y alcance una madurez emocional mayor, una maestría personal, ¿no es cierto?, mayor. Ese es el coaching ontológico.